Jane the Killer. Parte no escrita de la historia Jane the Killer. Cuando Jane se desmayó enfrente de la casa de Jeff, al ver que había hecho cadáveres de sus padres y su hermano, a pesar de su locura le dio curiosidad de saber qué era sentirse hombre con una mujer de su edad como Jane, así que antes de que despertara la llevó a su cuarto y la violó. Jane en unas horas después despertó y no supo qué había pasado entre ella y Jeff. Después de ahí todo continúa como se cuenta en su historia. Inicio de Janet. Cuando Jane se dio cuenta de que estaba embarazada no tardó en deducir de quién. No quería tener a ese bebé, pero tampoco quería abortarlo, puesto que se sentiría peor. Así que cuando tuvo a su hija la abandonó en un orfanato donde justamente y curiosamente en una comunidad donde Jeff rondaba todas las noches y la niña creció llamándose Jane de piel blanca, ojos grises, cabello negro y ondulado, vestía siempre con una blusa negra con capucha y unos pantalones blancos, le gustaba la soledad y sin que nadie la molestara, aún no se sabía que había heredado de su madre o de su padre, la locura y la pérdida de cordura y el instinto de matar, claro, hasta los 10 años. Janet iba en cuarto de primaria, en una escuela donde se burlaban de ella por antisocial y le habían puesto un apodo que ni siquiera ella comprendía, Killer Jr. Los demás sabían quién era Jeff pues en esa comunidad se conocía perfectamente su historia. Un día un niño se acercó queriéndola atormentar, se acercó y le dijo: «Hola Killer Jr., ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Por favor déjame de molestar». «¿Por qué diablos me dicen así?» «Fácil, porque eres igual de horrible que Jeff the Killer». Janet ignoró por completo sus palabras pues a la vez estaba confundida porque no sabía quién era ese Jeff. Ella ya se disponía a irse cuando de repente se topó con el grupito de niñas fresas de su salón. Sus nombres eran Katia, Carla y Daniela. Estas siempre la acosaban y molestaban y se creían lo máximo del mundo. Estas se acercaron y le dijeron: «Él tiene razón, eres igual de horrible que ese tal Jeff y la única razón por la que te aceptaron en ese orfanato fue por lastimar a las otras». Las dos comenzaron a reír. Usualmente Janet cuando las miraba sentía una serie de tirones y contracciones al verlas. Esta vez no fue la excepción, sino que fue aún más fuerte. Por un momento el cerebro de Janet se apagó unos instantes al igual que su cordura y le dio un golpe a Daniela. Cuando recuperó la conciencia se dio cuenta de lo que había hecho. Ella no tuvo más elección que salir corriendo. Decidió investigar quién era ese tal Jeff así que entró a un ciber, investigó Jeff the Killer y cuando terminó de recaudar la información necesaria, se atemorizó demasiado y salió corriendo. Una vez que llegó al orfanato recordó que ese muchacho también tenía ciertas contracciones y tirones como ella al ver a Daniela y sus amigas. Por unos momentos se quedó mirando al techo. Miró por la ventana y vio la puesta del sol, notó que este se ocultaba en el cementerio, le pareció muy hermoso y decidió salir a escondidas. Cuando llegó vio muchas tumbas pero la que más le llamó la atención fue la de una pareja de casados, sintió lástima y tristeza. Cuando estaba dispuesta a ver la fecha en que fallecieron oyó a una mujer que venía. Janet sin pensarlo dos veces corrió a esconderse. Esta mujer llegó a las tumbas en donde se encontraba Janet. Vestía una blusa blanca, tenía el cabello rizado y negro, además de tener una máscara horrible. Era Jane. Comenzó a llorar y entre sollozos se escuchaba: «Juro que te encontraré y te mataré, lo juro Jeff». Janet estuvo confundida y cuando dio un paso para irse pisó una rama, el ruido hizo que se rompiera el silencio. Jane volteó hacia la tumba donde se encontraba escondida, se fue acercando poco a poco con el cuchillo en mano. La pequeña cerró los ojos y esperó lo peor. Unos segundos después se oyó un ruido de una botella rompiéndose en el bosque. Jane corrió hacia el bosque permitiéndole a Janet escapar. Cuando llegó al orfanato comenzó a reír descontroladamente hasta quedar dormida. Seguramente ese había sido el momento más frustrante de su vida. Al día siguiente cuando llegó a la escuela Daniela y sus amigas la esperaban en la entrada para confrontarla. Janet llegó al colegio y en cuanto caminó hacia ellas Daniela la jaló y le grita: «Tú y yo tenemos cuentas pendientes perra». Daniela le da una cachetada y continúa: «Como tus padres no te mataron, hubiera sido lo mejor para todos». Janet estaba harta de todas estas burlas, y en un solo momento su mente se cicló y se convirtió en una máquina de matar. Tomó a Daniela del cabello, la azotó contra una vitrina en donde se colocaba un extintor. Daniela cayó al suelo adolorida, y Janet comenzó a reír. Katia y Carla corrieron despavoridas a avisarle a sus profesores lo que habían visto.
Janet sin control, arrastró a Daniela del cabello hasta el patio trasero, tomó una roca del tamaño de la cabeza de Daniela y la azotó una y otra vez con su cabeza hasta oír todos y cada uno de los huesos quebrantarse. Ella empezó a reír como loca mientras decía dulces sueños sweet dreams. Los profesores habían llegado. Ella saltó la barda y salió corriendo al bosque. Janet no paraba de sonreír, pero al llegar a un tronco y sentarse empezó a llorar. En esos instantes Jeff llegó detrás de su espalda, que raramente estaba sobrio. Notó el llanto y se molestó, así que se le acercó a la espalda y le dijo deja de llorar o te daré motivos para hacerlo. Janet le contesta no puedo y Jeff continúa todos pueden dejar de llorar solo hazlo y bueno dime, ¿qué te ocurre? Mientras acariciaba su cabello con su cuchillo no puedo dejar de sonreír. Jeff extrañado le pregunta ¿y eso qué tiene de malo? Hice algo terrible y por eso sonrió. Jeff la toma de los hombros para consolarla y le dice nadie te hará nada si sonríes, es bueno sonreír. Janet voltea al verlo mientras se limpiaba los ojos. Por primera vez ella fue la única que no se atemorizó al ver su horrible rostro, pero Jeff reconoció su rostro y le dice pero si tú eres mi amiga del cementerio. Janet confundida le pregunta ¿quién? Y Jeff continúa eres la traviesa que espiaba a esa mujer sádica, y casi mueres, lo bueno que arroje esa botella. Janet le contesta y le dice ¿fuiste tú? Casi muero. Jeff se le ocurre una gran idea puedes venir conmigo. Janet tomó su mano y comenzaron a caminar y lo único que se escucha fue a Jeff decir mi nombre, es y Jeff después de eso se escuchó su risa desquiciante mientras desaparecían en la niebla.